Voz de la Patria Grande. Estados Unidos retira a Cuba de su listado de naciones patrocinadoras del terrorismo. Esta decisión fue confirmada en un comunicado oficial de la Casa Blanca. Llega a menos de una semana, hay que decirlo, de la asunción del presidente electo Donald Trump. Donald Trump, que por cierto fue en su momento, en el 2021, quien volvió a incluir a Cuba en este listado de los estados patrocinadores, ¿no?, supuestamente del terrorismo. ¿Qué dice esta certificación de la revocación de la designación de Cuba? Bueno, lo que se puede leer es que, bueno, el gobierno de Cuba, se lee, no ha brindado ningún apoyo al terrorismo internacional durante el periodo de 6 meses anterior. Eso en un apartado. En otro dice que el gobierno de Cuba ha brindado garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro. Esto, repetimos, tomando en cuenta de que Estados Unidos consideraba a Cuba como un estado patrocinador del terrorismo. Hay que decir que a lo largo de todo este tiempo hemos visto que Cuba ha estado en muchas ocasiones en esta lista. Esto, entre los datos pues que podemos comentarle, ha sido entre 1985 y el 2015, cuando en su momento fue sacada de este catálogo. Posteriormente, en 2021, Donald Trump, cuando era presidente, volvió a incluirla en este listado de los estados patrocinadores. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en su momento también dijo que esta era una acusación falsa, una acusación inmoral. El canciller Bruno Rodríguez de Cuba también aseguró que esto solamente era una justificación de Estados Unidos para mantener a la isla en este listado, que decimos tiene severas consecuencias para las naciones que están incluidas en esta lista. Algunas que podemos mencionar: las limitaciones de las exportaciones, por ejemplo, también cuestiones derivadas con las cuestiones económicas, que esto evidentemente genera que pues, los países tengan una pausa, ¿no?, en su desarrollo, algo que se ha acusado constantemente desde Cuba, que ha sido apoyado también por otras naciones que buscan precisamente que esto pues, siga generándole malestar a la población cubana, al pueblo cubano, que a final del día es pues quien paga toda esta consecuencia. Decimos, la noticia de último momento, la noticia en desarrollo: Estados Unidos retira a Cuba de esta lista de países patrocinadores del terrorismo. Se trata de la segunda vez que Washington excluye a la isla caribeña de este catálogo. Ya lo recordábamos, la última vez sucedió durante la administración de Barack Obama, cuando después de un gran periodo de tiempo, pues la isla dejó esta lista de Estados Unidos. Recordábamos precisamente lo que decía en su momento el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, que era una acusación falsa, inmoral y especialmente promovida desde la Casa Blanca. Ahora, hay que ver esto en perspectiva. ¿Y por qué decimos en perspectiva? Porque esto sucede a una semana de que Joe Biden deje la Casa Blanca. Pero hay que recordar que a finales del 2024, hace tan solo unas semanas, todavía en un documento de las autoridades estadounidenses, Cuba seguía apareciendo en esta lista de estados de patrocinadores de terrorismo. Decimos supuestamente patrocinadores de terrorismo, y bueno, unas semanas después llega esta decisión. ¿Qué dice esta certificación de la revocación de la designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo? Bueno, el gobierno de Cuba no ha brindado ningún apoyo al terrorismo internacional durante el periodo de 6 meses anterior. Es lo que se lee en uno de estos apartados de esta certificación de revocación. El gobierno de Cuba ha brindado garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro. Le repito, es esta información en desarrollo. Hay que verlo en perspectiva por varios factores. Ya le decía, el tema de, en este caso, de lo que pues, se tomó en su momento, ¿no?, esta decisión que tomó Donald Trump, lo que ahora decide Joe Biden, la administración que todavía está corriendo unos cuantos días más, ¿no?, prácticamente ya a una semana. Sin embargo, déjeme contarle que hay que verlo en perspectiva, precisamente porque pues Donald Trump va en esta intención de tener a Marco Rubio dentro de su gabinete en el Departamento de Estado. Y hay que decir que, bueno, pues Marco Rubio es un ferviente promotor de las sanciones contra Cuba
Y hay que ver precisamente qué va a pasar. ¿Qué puede pasar? Bueno, que se revoque esta decisión precisamente de la administración Biden, esta decisión que repetimos, empieza a ser la nota en desarrollo. En esta lista, en la que está incluida o que estaba incluida Cuba, están otros países, por ejemplo, Irán, Corea del Norte, también está Siria. Y hay que comentarle que, bueno, precisamente pues lo que podría esperarse a lo largo de los próximos días es que pues veamos la decisión precisamente de Donald Trump. Donald Trump, que pues fue quien volvió a incluir a Cuba, sí, en esta lista de estados de patrocinadores del terrorismo en el 2021. ¿Qué va a pasar de cara, ya le digo, con este antecedente? ¿A quién prevé que tome las riendas en el Departamento de Estado, que en este caso es Marco Rubio, y que ha sido calificado como un ferviente promotor de las sanciones contra Cuba? Pues se podría esperar que den un revés, ¿no? Hay que verlo en perspectiva, repito. Hay que ver precisamente cuáles son las decisiones que tomarán. Lo cierto es que desde la administración Biden dicen ya que la administración entrante de Donald Trump fue completamente informada de estas recientes pues sanciones a otro tema, ¿no? En este caso a otras situaciones que también han decidido desde la Casa Blanca, que son sanciones, ¿no? Que como parte de estos, de pronto, decisiones por parte de la administración Biden, que han sido precisamente que todo esto le pegue al desarrollo económico de los países, pues comience precisamente a tener un revés para estos países. Algo que decimos no es nuevo, ya se había sacado a Cuba de esta lista de estados de patrocinadores de terrorismo en su momento, 2015, con Barack Obama en la presidencia. 2021, Donald Trump vuelve a incluirla. 2024 todavía se rectifica esta medida con la administración Biden. Y precisamente lo que vemos es que ahora, unas semanas después de que acabó el año 2024, la misma administración Biden revoca esta decisión. Ahora, hay que decir que Biden estuvo en comunicación con equipo de Trump sobre esta decisión de quitar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo, según un alto funcionario. Y bueno, obviamente vamos a verlo, ya le digo, vamos a verlo en perspectiva, toda vez de que, sí, Donald Trump, quien regresa a la Casa Blanca en unos cuantos días ya, está a la vuelta de la esquina, pues veremos qué decisión toma, tomando en cuenta que él fue precisamente quien volvió a incluir a Cuba en este listado, en el que se encuentran también Siria, Corea del Norte, se encuentra también Irán, y que le digo, esta lista pues genera varias consecuencias para los países que están incluidos aquí, ¿no? Sobre todo el tema económico, que es el que más pues le pega a los países, que frena su desarrollo. Y bueno, esta decisión fue publicada por la Casa Blanca, la noticia en desarrollo, que es el gobierno de Estados Unidos sacó a Cuba este martes de esta lista de estado que según ellos patrocinan el terrorismo, una medida que se había mantenido desde el 12 de enero del 2021 y fue en ese momento suscrita por el entonces presidente Donald Trump. Esta certificación que revoca la designación de Cuba en la mencionada lista fue firmada por el presidente saliente, el presidente Joe Biden, y ya fue publicada por la Casa Blanca, esto de conformidad con la Constitución y también las leyes de este país norteamericano. Y le repito, ¿no? ¿Cuáles son los postulados de esta carta, de esta certificación que revoca a Cuba de esta mencionada lista? Se incluyen, por ejemplo, que el gobierno de Cuba no ha brindado ningún apoyo al terrorismo internacional durante el periodo de 6 meses anterior, y además contempla que La Habana ha brindado garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro. Esto es lo que dice este documento. Obviamente tiene más aspectos a considerar, pero hay que destacar que esto de entrada es lo que pues refiere, ¿no? Y la decisión que prácticamente se confirma, esta noticia que ya le decíamos comenzaba a circular
hace unos minutos, pero finalmente ya se reporta esto que toma la decisión de la Casa Blanca. Ahora, pues comienzan a llegar las reacciones. Por una parte, hay que decirlo, el presidente Gustavo Petro, el presidente de Colombia, es una de las primeras reacciones. Dice que Estados Unidos tiene dos maneras de relacionarse con América Latina, o dialogando, o con la diversidad, o imponiendo con la fuerza. Esto es lo que dice Gustavo Petro. También felicita a Biden, que buscó siempre el diálogo con la diversidad latinoamericana. Levantar bloqueos, así sea parcialmente, es un gran avance. Bueno, hay que verlo, le digo, en perspectivas de qué significa esto propiamente para la nación. ¿Qué mensaje intenta dar la administración Biden a unos días de abandonar la Casa Blanca? Tomando en cuenta, le digo, que a finales del 2024 había una rectificación de esta medida tomada por el entonces presidente Donald Trump en el 2021 de mantener a Cuba en esta lista de estados presuntamente patrocinadores del terrorismo, y unos días después finalmente toman esta decisión de sacar a Cuba de este listado en el que están incluidos Siria, Corea del Norte e Irán. Hay que decir que previamente el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca se había negado a comentar sobre este tema. Le digo, fue una noticia que comenzó a circular y bueno, hasta ahora finalmente llega la confirmación. Sale Cuba entonces de esta lista de supuestos países que patrocinan el terrorismo. El equipo de Biden notificó al equipo de transición del próximo presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, que vuelve a la Casa Blanca, sobre esta decisión de quitar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, según altos funcionarios. Y bueno, le digo, en este sentido hay que destacar que estas listas precisamente generaron muchas reacciones. En su momento, el canciller cubano Bruno Rodríguez, cuando pues Cuba fue calificada por Washington como un estado patrocinador del terrorismo en el 2021, hubo reacciones del presidente Miguel Díaz-Canel, pero una importante también es del canciller cubano Bruno Rodríguez, quien señaló que Estados Unidos sabía perfectamente que su país no patrocina el terrorismo, no como en esta certificación de revocación dice que ha demostrado Cuba que no va a promover este tipo de acciones en los 6 meses anteriores y de cara al futuro, sino en su momento el canciller cubano ha dicho que Estados Unidos sabía que su país no patrocinaba el terrorismo. También dijo que Washington, con plena conciencia, mentía al respecto para justificar. ¿Qué querían justificar desde la Casa Blanca? La aplicación de duras medidas económicas, medidas coercitivas de alcance extraterritorial. Y hay que decir que calificó la medida como un acto deshonesto, una burla a las víctimas del flagelo, porque decimos, con este tipo de decisiones, precisamente a quienes pues se afecta más es a los ciudadanos, ¿no? En esta politiquería quienes quedan entramados son los ciudadanos pagando platos rotos. Y hay que destacar que con esta decisión podría tener unos significados importantes para la nación. Hay que ver, por supuesto, esto en perspectiva. Comienzan a llegar las reacciones. Vamos a recapitularle algunas en los próximos minutos, pero que salga precisamente Cuba de esta lista, pues de entrada, ya le digo, es una señal que hay que decir es positiva. ¿Qué mensaje? Un mensaje agridulce, podríamos decirlo, porque hay una rectificación a finales del 2024 de esta decisión tomada en 2021 y unos días después sorprenden nuevamente anunciando esto desde la administración Biden. Obviamente, estar en esta lista genera una amplia gama de sanciones. Ya hablábamos de prohibición de exportaciones, hablábamos de prohibición en la venta de armas, restricciones a la ayuda exterior de Estados Unidos y también imposición de diversas limitaciones financieras, entre algunas otras, por supuesto, que se encuentran en esta lista. Esta decisión es una decisión que en este momento
es la noticia que tenemos que llevarle a ustedes. La Casa Blanca excluye a Cuba de la lista de estos patrocinadores de terrorismo, supuestos patrocinadores. Ahí están incluidos también Siria, Corea del Norte, Irán. Y bueno, pues la decisión ya se ha tomado. Esta certificación de la revocación que ya le comentaba ha comenzado ya a circular. Es una decisión firmada por el Ejecutivo, en este caso por Joe Biden, y según este documento, pues se puede leer, entre otros apartados, que el gobierno de Cuba no ha brindado ningún apoyo al terrorismo internacional durante el periodo de 6 meses y que La Habana ha brindado garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro. La Casa Blanca también informó que Biden notificó al Congreso de su país sobre este envío de la propuesta para revocar la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. El equipo de Donald Trump, el equipo entrante, que ya faltan unos cuantos días para que Trump asuma el control de la administración allá en Estados Unidos, fue notificado de esta decisión del presidente Biden. Le decimos, como de carrerita, de bote pronto, tomar la decisión finalmente de sacar a Cuba de este listado. ¿Qué implicaciones tendrá? Hay que esperarlas. También hay que ver qué van a tomar, qué decisión tomarán en la administración de Donald Trump. Ojo, Marco Rubio, sí, es un ferviente promotor de las sanciones contra Cuba. Él va a estar encargado del Departamento de Estado. Y ojo, recordemos que en su momento, en el 2015, Barack Obama había decidido sacar a Cuba de este listado. En 2021, Donald Trump decidió volver a incluir a Cuba en este listado. En su momento, el presidente Miguel Díaz-Canel, para quienes se van incorporando a esta transmisión, calificaba esta acusación de falsa y de inmoral, especialmente pues viniendo de la Casa Blanca, que hay que decir, había acusaciones, ¿no?, de que Estados Unidos, hace tan solo unas semanas se daba a conocer esto dentro del Congreso estadounidense, que había críticas a la administración Biden por patrocinar ayudas multimillonarias a ejércitos extranjeros que están acusados de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Vemos que Estados Unidos también está enviando mucha ayuda al régimen de Zelensky, a Ucrania. Pues sí, estas fuerzas, ¿no?, ucranianas, que están cometiendo también actos terroristas. Ya lo informábamos a lo largo de esta jornada. El Servicio Federal de Rusia de Seguridad hablaba de que detuvo un intento de ataque terrorista con sustancias químicas, a unos kilómetros de Moscú. Agradecemos a quienes se suman a esta transmisión luego de que la Casa Blanca, la administración Biden, decidió excluir a Cuba de esta lista de supuestos patrocinadores del terrorismo y también relajó algunas otras sanciones. Ha habido respuesta desde la isla. El presidente Miguel Díaz-Canel, por supuesto, se pronunció. Dijo que su país nunca debió estar allí. Dio las gracias a todos los que contribuyeron a que esta medida sucediera durante esta jornada. También dice que el camino todavía es largo y en este sentido vemos el comunicado del Ministerio de Exteriores de la isla, que calificó de limitada la postura de Washington, afirmó que este bloqueo continúa, cita algunas situaciones que todavía afectan a la isla, por ejemplo, el tema de las transferencias internacionales, de los buques que pueden obviamente llegar a la nación, entre otras situaciones que todavía se ven permeadas y que dicen hay que continuar alzando la voz en este sentido. Ha habido muchas reacciones en la región latinoamericana, entre ellas la más reciente desde Venezuela. Vamos a ver qué pasa desde la isla con nuestro compañero Oliver Zamora Oria, que sigue el pulso de esta noticia, las últimas declaraciones en esta jornada. Mucha reacción también dentro de la isla por esta decisión del gobierno de Estados Unidos de tomar 3 nuevas medidas con respecto a su política hacia Cuba. La más, vamos a decir, mediática, más publicitada ha sido la decisión de retirar a Cuba de la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo.
También está la decisión de no permitir que ciudadanos estadounidenses pues puedan presentar demandas ante tribunales estadounidenses de Estados Unidos contra entidades relacionadas con propiedades expropiadas, nacionalizadas en Cuba al inicio de la revolución. No es una medida menor, pues es una decisión que cuando se tomó forma parte del título 3 de la ley Helm-Burton, pues impidió muchas de las inversiones extranjeras en la isla, y también está la decisión de echar abajo la llamada lista negra, la lista de entidades cubanas sancionadas por el gobierno de Estados Unidos. Son 3 medidas anunciadas que, bueno, no se han aplicado de forma inmediata, pero ya están anunciadas y que han, por supuesto, tenido reacciones dentro de la isla. La primera de ellas es la del presidente Miguel Díaz-Canel, quien ha agradecido a todas las personas, las personalidades políticas, los países que se han unido a esta lucha para retirar a Cuba de esta lista, y en su mensaje también el presidente cubano se hace eco de algunas ideas publicadas en una declaración reciente del Ministerio de Relaciones Exteriores que tilda de limitada, de un efecto limitado y también de tardío esta decisión por parte de Estados Unidos. Recordemos que se toman días antes que asuma la presidencia Donald Trump, el presidente que precisamente implementó estas medidas y que puede, en los primeros días de su mandato, echar atrás esta decisión ahora de Biden. Y bueno, pues también hay otra declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre un anuncio, la liberación de más de 500 presos. Según esta declaración, bueno, pues es producto de conversaciones, de diálogos que se han tenido en los últimos años con el Papa Francisco en las relaciones con el Vaticano, y se señala que son prácticas, estas liberaciones son prácticas habituales en los últimos años en el sistema penal cubano. Hay que recordar también que muchas figuras políticas, incluido el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, se han hecho eco de esta noticia, dando el enfoque de Cuba ante estas medidas, y recordar también de que ha sido una causa en los últimos años de muchos mandatarios y de muchos países retirar a Cuba de esta lista. Fue una decisión errada para muchos que tomó Donald Trump en el año 2021 junto al expresidente colombiano Iván Duque, y que tomaron como justificación la permanencia en Cuba de los delegados del ELN que se encontraban en negociaciones de paz con el gobierno de Colombia. Cuba como país sede y como país garante tenía obligaciones legales con esta delegación y así las cumplió, y esto fue lo que se tomó como justificación. Y también otro elemento que señalan los analistas es que si bien Cuba nunca ha merecido estar en una lista de países patrocinadores del terrorismo, porque no hay evidencia de eso, no hay hechos que así lo confirmen, sí hay muchos hechos que confirman a Cuba como una de las mayores víctimas del terrorismo en el hemisferio occidental, y un terrorismo de Estado contra Cuba que se ha desarrollado y que se ha planificado desde los propios Estados Unidos. Son imágenes tristemente recurrentes entre los cubanos: la explosión de la Cubre, la invasión a Playa Girón y el atentado a un avión civil en Barbados, quizás los casos más conocidos del terrorismo contra Cuba. Sin embargo, la lista es muy larga. Solo uno de los tantos ejemplos. La Operación Mangosta incluía 32 tareas entre asesinatos, bombas, atentados contra la economía, incluso el derribo de un avión con ciudadanos estadounidenses que justificara una nueva invasión. La avalancha de violencia cayó en las manos de los cubanos exiliados en la Florida, pero con el patrocinio de Washington. René González vivió infiltrado durante años en estos grupos y conoce de cerca esa complicidad.
La relación del gobierno de Estados Unidos con todos estos grupos es una relación muy compleja porque unos a los otros se saben demasiado. El gobierno norteamericano los ha utilizado durante muchos años en sus operaciones más sucias. Entonces todos se saben tanto y hay una complicidad tan cerrada, tan estrecha entre ellos que a veces tienen discrepancias, pero al final el gobierno norteamericano en relación con esos grupos no ha decidido aplicar sus leyes. En los años 90 los planes se enfocaron contra hoteles de la entonces incipiente industria turística cubana. La caída del socialismo en Europa del Este y la Unión Soviética sumieron a Cuba en una profunda crisis y desde el país norteño vieron el momento como una gran oportunidad. Otro proyecto recurrente era el asesinato de líderes y personalidades políticas de la isla. Se calcula en más de 600 los atentados y planes de atentados contra Fidel Castro, algunos casi a punto del éxito. Cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, de cada lustro, de cada década, se ha urdido un plan contra Cuba. Y no he mencionado los planes para asesinar a sus principales dirigentes. Al líder histórico de la Revolución Cubana, una cacería en cada viaje al exterior, o su salida al exterior. Te voy a citar nada más un ejemplo. Entre el año 1991 y el año 2001 realizó 14 viajes al exterior. En todos esos viajes fueron urdidos planes para asesinarlo. Las autoridades cubanas han denunciado recientemente un aumento en el número de sabotajes, así como reclutamientos e infiltraciones desde Estados Unidos para realizar actividades terroristas, pero también contra objetivos fuera de la isla. La embajada cubana en Washington ha recibido 2 ataques, el primero de ellos con armas largas, un caso que volvió a colocar en entredicho a Washington. El informe de la psiquiatra, que es la última apelación que realiza el tribunal, dice claramente que esta persona sigue siendo una persona peligrosa. Dice que, es decir, afirma incluso que su intención era matar cuando agredió a la embajada de Cuba y que es una persona que no está en condiciones de tener una vida normal y sin embargo, en un informe conjunto de Fiscalía con la defensa, se determina que la libertad condicional es el mejor tratamiento para este terrorista. Como respuesta al nuevo contexto, Cuba ha tomado algunas medidas. Entregó a Interpol una lista nacional de terroristas que incluye a 61 personas y a 19 entidades u organizaciones radicadas en Estados Unidos. Lo que está pasando ahora es la continuidad histórica. Esto comenzó en el 59 y no ha parado. Los medios y los métodos siguen siendo los mismos. Incitar a la violencia, incitar a la colocación de bombas, a la incitación de realizar acciones. ¿Con qué fin? Destruir a la Revolución Cubana, atemorizar al pueblo cubano, atemorizar a los inversores extranjeros, atemorizar a los turistas. Todo eso. Un país inseguro, un país que es víctima de terrorismo, no hay turismo. Los propios informes públicos del gobierno estadounidense revelan cómo destinan millones de dólares a organizaciones vinculadas a hechos violentos e ilegales dentro de la isla. Voz de la Patria Grande.